En este espacio hablaremos acerca de construcción de escalas, del curso Fundamentos de la Escritura Musical. Para empezar nos preguntamos, ¿qué es una escala? La escala es una sucesión de sonidos o notas de forma consecutiva, ascendente y descendente. Dentro de nuestro sistema tonal, las escalas se estructuran a través de tonos y semitonos. Los tonos y semitonos es la distancia que encontramos de nota a nota y estructuran diferentes tipos de escalas dependiendo de tonos y semitonos. En este caso hablaremos acerca de la escala mayor, menor natural, menor melódica y menor armónica. En la estructura de escala mayor utilizaremos como ejemplo la escala de Do mayor, que se conforma con las siguientes notas: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y nuevamente Do. Estas notas, esta sucesión de notas, conforman la siguiente estructura de tonos y semitonos, que conforman una estructura de escala mayor. De Do a Re encontramos un tono, Re a Mi un tono, de Mi a Fa encontramos medio tono. Recordemos que entre Mi y Fa no hay sostenido, no hay una nota en medio. Por lo tanto, la distancia es menor. De Fa a Sol es un tono, de Sol a La un tono, de La a Si un tono y de Si a Do pasa la misma situación que en Mi y en Fa. No hay sostenido o nota en medio, por lo que hace que la distancia sea más corta, es decir, semitono. Teniendo en cuenta esta estructura de tono, tono, semitono, tono, tono, tono y nuevamente semitono, podemos construir diferentes escalas mayores en todas las tonalidades. Daremos un ejemplo a continuación con la escala de Fa mayor. Respetando esta estructura dada anteriormente, tono, tono, semitono, tono, tono, tono y semitono que conforman la estructura de una escala mayor, se da la escala de Fa. Daremos el ejemplo de la siguiente forma. De Fa a Sol encontramos que se conforma un tono. De Sol a La encontramos un tono. Hasta allí vamos cumpliendo la estructura de escala mayor. De La a Si debemos formar un semitono. Si hubiésemos dejado el Si natural, conformaría un tono, por lo que hay que disminuir la distancia. En este caso utilizamos Si bemol, ya que el bemol disminuye y el sostenido aumenta. De La a Si bemol queda medio tono y de Si bemol, como disminuye, aumenta la distancia entre el Si bemol y el Do, quedando un tono. De Do a Re, un tono. De Re a Mi, un tono. Y de Mi a Fa, medio tono. Esta sería la estructura de una escala mayor en tonos y semitonos que se deben tener en cuenta. A continuación hablaremos acerca de la escala menor. En la estructura de la escala menor natural utilizaremos el ejemplo con la escala de La mayor, que es la relativa menor de la escala de Do mayor, es decir, ninguna de estas escalas tienen alteraciones. A partir de la escala de La mayor conformamos la siguiente estructura. De La a Si encontramos un tono, de Si a Do medio tono, de Do a Re un tono, de Re a Mi un tono, de Mi a Fa medio tono, de Fa a Sol un tono y de Sol a La un tono. Esta sería la estructura de escala menor natural. Un tono, medio tono, 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 medio tono, tono y tono. Recuerden que a partir de esta estructura pueden construir distintas escalas menores naturales en todas las tonalidades. A continuación hablaremos acerca de la escala menor armónica. En la estructura de escala menor armónica también utilizamos a La. En la escala menor armónica se mantiene una estructura igual a la de la escala menor natural, solo que se altera un grado, en este caso el séptimo grado. Es decir, de La a Si se forma un tono, de Si a Do medio tono, de Do a Re un tono, de Re a Mi un tono, de Mi a Fa medio tono, y en este caso el séptimo grado aumenta, es decir, se le pone sostenido y hace que del sexto al séptimo grado quede un tono y medio de espacio, es decir, de estructuración. Por lo que hace que del Sol sostenido a La quede una estructura de medio tono. Esta estructura es importante tenerla en cuenta para la conformación de la escala menor armónica. Es decir, siempre que ustedes realicen o ejecuten una escala menor armónica, recuerden que es una estructura de escala menor natural y el séptimo grado viene alterado, es decir, con sostenido.
aumenta. A continuación hablaremos acerca de la escala menor melódica. En este espacio vemos que la escala menor melódica tiene un proceso en forma ascendente y descendente, ya que de forma ascendente maneja una estructura distinta a la que hace de forma descendente. De forma ascendente maneja también una estructura similar a la de la escala menor natural. La única alteración es que en el sexto grado y en el séptimo grado son alterados, es decir, aumentan, sostenido. De la a si conforman un tono, de si a do medio tono, de do a re un tono, de re a mi un tono, de mi a fa sostenido un tono, de fa sostenido a sol sostenido un tono y de sol sostenido a la medio tono. Esta es la estructura ascendente de la escala menor melódica. Una vez se hace la parte descendente, llega el la y empieza a descender, tiene una estructura de una escala menor natural. Es decir, el sol y el fa son B-cuadros, es decir, no tienen alteraciones y quedan con la estructura de una escala menor natural. De la a sol queda un tono, de sol a fa un tono, de fa a mi medio tono, de mi a re un tono, de re a do un tono, de do a si medio tono y de si a la un tono. Deben tener en cuenta estos aspectos de estructuras en tonos y semitonos para la construcción de distintas escalas en las distintas tonalidades. Una vez ustedes tengan claro cómo se conforman estas estructuras en espacios de tonos y semitonos, podrán estructurarlas en distintas tonalidades. Gracias.